Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Vamos a estar en pie un par de minutos para leer este texto y orar. Juan 13:18. Dice así la palabra del Señor: No hablo a todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Ayúdame, Padre, a exponer las santas escrituras el día de hoy. Reconozco que hablar la verdad, Señor, nos hace temblar a los hombres, porque la verdad no es bien recibida por la mayor parte de personas. Y es un desafío grande tratar uno de decir las cosas como están escritas y enseñarlas de forma correcta. Y eso nos da un poco de temor en lo humano. Pero tú le dijiste a tus profetas que no temieran y que hablaran conforme a lo que tú les habías dicho. Dame sabiduría, dame gracia para hablar tu palabra a tus hijos que están reunidos en este momento, en este lugar, y que todo lo que aprendamos, Señor, nos edifique, nos ayude, nos exhorte, nos consuele, nos reprenda, nos guíe y sea Padre de edificación y sea para tu gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, estamos en esta serie ya por varios meses, el Evangelio de Juan, verso a verso, desde el verso 1 hasta el último verso del libro. Y hoy, hermano, vamos a continuar con el capítulo 13 y lo vamos a terminar. Iniciamos la semana pasada viendo del verso 1 al 17 y hoy vamos a ver del verso 18 hasta el 38. Amén. No sé si se acuerdan, hermanos, que dijimos que esta es una sección larga de 5 capítulos, desde el 13 al 17. Es una sección donde Jesús habla con sus apóstoles por última vez antes de ir a la cruz. Todo esto sucedió, hermanos, un jueves por la noche. Y al otro día nuestro Señor fue crucificado, el viernes por la tarde. El día de hoy, hermano, vamos más que nada a centrarnos en el tema de la traición de Judas. Para aquellos que toman notas, la traición de Judas. Cómo Jesús la anuncia anticipadamente para que cuando la traición se tomara lugar, entonces los discípulos se dieran cuenta de que Cristo era quien decía ser, pues tenía conocimiento del futuro, tenía conocimiento de lo que iba a pasar. Los libros, hermano, de historia a lo largo del tiempo se han encargado de pintar a una persona traidora como uno de los seres más despreciables de la sociedad. Prácticamente un traidor es una persona vista de esa manera. De hecho, en el mundo de la política, a este delito de traición a la patria se le llama alta traición. Y muchos países lo castigan con pena de muerte. Este delito de alta traición castigan entonces al ciudadano con pena de muerte. Benedict Arnold fue un americano que en la época de la Revolución Americana, en la revolución en donde Estados Unidos estaba
tratando de independizarse de Gran Bretaña, este hombre, cuando inició la revolución, comenzó a pedir algunos puestos para él en la nueva administración que iba a haber una vez que se lograra la independencia. Pero era un hombre interesado, era un hombre mezquino, y entonces le negaron sus peticiones. Los americanos le dijeron: no te vamos a dar lo que tú estás pidiendo. Y entonces, en resentimiento, se unió con los británicos en la revolución contra los americanos, es decir, se volvió un traidor de la nación. Cuando se descubrió el complot de este hombre, Benedict Arnold, el complot que él estaba tramando para pelear en contra de su misma nación, huyó a Inglaterra y fue exiliado en Inglaterra, y en Inglaterra murió como exiliado. Cuenta la historia que cuando él murió, era repudiado no solo por los americanos a los que él había tratado de traicionar, sino que era repudiado también por los ingleses, viéndolo como una persona de, bueno, le estamos dando aquí lugar para que se proteja, pero el simple hecho de que este hombre haya estado dispuesto a traicionar a su misma gente nos hace darnos a nosotros cuenta que no es una persona de confianza. Entonces la lección es que los traidores le caen mal a todos, inclusive a la nación o a la persona con la que se están aliando para traicionar a otras personas. No sé si los mexicanos han escuchado la frase "no seas malinchista". Es una frase muy usada en nuestro país. Personalmente soy mexicano, ¿no? Y generalmente cuando alguien comienza a elogiar otra nación, si tú eres mexicano y comienzas a elogiar otra nación y a verle los defectos a tu país, a México en este caso, te acusan de ser malinchista. Te están diciendo con esa frase de que tú no tienes suficiente amor por tu patria. Esta frase se tomó, hermanos, de un mito, algo histórico o mítico. A veces esas historias se distorsionan con el paso del tiempo y ya no se sabe qué tan ciertas son. Pero se cuenta que en la conquista de los españoles, Hernán Cortés lideró a los españoles para conquistar México en 1521 más o menos, y entonces se dice que esta mujer fue una mujer real que existió para esos entonces, que se llamaba la Malinche, y fungió como traductora entre los españoles y los pueblos vecinos, prácticamente que rodeaban a los pueblos que Hernán Cortés quería conquistar. Entonces, por esta acción de ella de hacer el trabajo de traductora entre ambas partes o entre varias partes, ella fue acusada entonces de traición. Por eso es que cuando alguien en México no habla bien de México, no se siente orgullosamente mexicano o exalta México y por ahí elogia a otra nación, se le acusa de ser malinchista. Así que les acabo de mencionar dos traidores conocidos de la historia secular, pero sin lugar a dudas, el traidor más grande de toda la historia de la humanidad es un hombre que llevaba por nombre Judas Iscariote. Su traición es tan grande porque el privilegio que muchos hombres ya quisieran de poder haber andado con el Señor en aquel entonces cuando nuestro Señor estuvo aquí en su ministerio terrenal, Judas lo tuvo. Judas tuvo ese privilegio de caminar con el Señor por 3 años y medio acá en la tierra. Sin embargo, después de 3 años de enseñanzas maravillosas, de ver milagros extraordinarios y de ver en el rostro de Cristo el amor de Dios encarnado, este hombre decidió traicionar al Señor. Y su traición va más allá de eso, porque Cristo era Dios. Entonces, Judas es el ser humano, el hombre que se atreve a traicionar a Dios mismo, a su creador. Y por eso es que su traición, hermanos, es la peor traición en la historia de la humanidad, sea secular, la historia o sea bíblica. Y aquí hay una lección, hermano, para nosotros los seres humanos.
La traición de Judas revela la profundidad hasta donde puede hundirse el hombre en su maldad. ¿Qué tan bajo puede caer un hombre en su maldad, en su empresa por hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios? Y es una lección terrible. Al final de este sermón vamos a ver 7 lecciones de la traición de Judas. 7 lecciones que debemos todos tomar muy en cuenta como hijos de Dios que profesamos ser, porque Judas profesó ser discípulo, apóstol, hijo de Dios por 3 años y medio y a final de cuentas resultó que nunca lo fue. Así que con esta introducción entonces vamos a entrar en nuestro tema y sígame ahí en el verso 18 bajo el título Jesús anticipa su traición. Jesús anticipa su traición. Juan 13:18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Okay? El propósito de Cristo, hermanos, al revelar esto es que Cristo, al revelar la traición de Judas por anticipado, pretende enseñar a sus discípulos antes que su traición ocurriera y antes que su arresto ocurriera. Lo que Cristo tiene en mente es que los discípulos sepan que Él no fue sorprendido como un ingenuo por la astucia de Judas, sino que Él lo sabía todo desde antes que ocurriera y lo permitió. Entonces, ese es el propósito acá de el Señor anticipar la traición de Judas. No es que Judas es muy astuto y yo soy muy ingenuo. Lo que pasa es que todo esto yo lo sé y yo lo permito porque hay un propósito detrás de todo esto. Y la primera frase ahí dice, yo sé a quienes he elegido. Y aquí está hablando de la elección al apostolado, no de la elección a la salvación. ¿Okay? Más adelante, cuando Judas se va, el Señor habla de la elección a la salvación. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es, yo sé bien que a Judas lo he elegido para que sea uno de mis apóstoles, porque está escrito que uno, amigo mío y compañero mío e íntimo mío, sería el que me iba a traicionar. Eso estaba escrito en los Salmos. Entonces es por esto que el Señor Jesucristo llama a Judas al apostolado para que se cumpla esta palabra. Pero debemos entender algo, hermanos, y es que Jesús no obligó a Judas a seguirlo. Judas tenía su propia agenda al seguir a Cristo. Él lo siguió de su libre decisión y entonces él es netamente responsable él mismo por cumplir la profecía que estaba escrita, que uno cercano al Señor iba a ser el que lo iba a traicionar. Judas tenía su propia agenda. Judas no fue un robot cuando Cristo lo llamó y el llamado de Cristo al apostolado hizo que él comenzara a actuar como un robot y a decir, bueno, ni modo, no quisiera ser el apóstol de Cristo porque voy a ser el que lo va a traicionar y me voy a ir al infierno. No, Judas tenía su propia agenda. Su agenda era de ambición, de amor al dinero, de hambre de posiciones. Él dijo, si este hombre es verdaderamente el rey de Israel e impone su reino en vuelta de unos meses o en vuelta de unos años, yo al ser su discípulo cercano, seguramente ocuparé entonces un cargo de preeminencia en la nación. Entonces él es completamente responsable de seguir al Señor. El Señor no lo obliga. ¿Okay? Eso es bien importante que lo entendamos. Con el paso del tiempo, Judas se fue decepcionando de Jesús porque se dio cuenta que no era el rey que iba a establecer un reino físico inmediato en Israel, y en secreto en su corazón comenzó a amargarse contra Jesús. Poco a poco entonces en su corazón se fue gestando la traición. Y eso lo vemos en cómo era Judas. El último encontronazo fue cuando están esta mujer ungiendo los pies de Jesús con un perfume caro y Judas protesta. Judas interrumpe este acto de adoración y protestando dice, en otras palabras, si usted quiere, ¡qué barbaridad!
Se está desperdiciando todo este perfume con el cual al venderlo se pudo haber ayudado a los pobres, y Cristo lo calla y Cristo le dice, no sabes lo que estás diciendo, porque esta mujer lo que está haciendo es preparar mi cuerpo para la sepultura. Judas no vuelve a hablar más en esa reunión, y de allí entonces se comienza a gestar en su corazón el hecho de que Cristo lo reprende públicamente, el hecho de que ya Jesús se había negado a ser coronado como rey en Juan 6, cuando ya estudiamos ese pasaje. Cristo dice, el que come pan conmigo. Este era un pan especial, era un pan sin levadura, se mojaba en una mezcla de hierbas amargas, revuelta con vinagre, con agua, con sal, con dátiles y otros ingredientes. Y todo esto era la prescripción de allá de la Pascua en Éxodo capítulo 12. Y todo esto era simbolismo, entonces, todos estos detalles de estos ingredientes que constituían la cena, los elementos que constituían esta cena, eran símbolo de Cristo. El pan sin levadura hablaba de su vida perfecta, de su vida sin pecado que él iba a vivir en el tiempo en la tierra. Esas hierbas amargas en la cual mojaban el pan hablaba del sufrimiento, de la pasión de Cristo en la cruz. Y este es entonces la cena que están celebrando. Esta es la última Pascua autorizada por el Señor. Y de allí en adelante ya no se iba a recordar más, como dijimos la semana pasada, la sangre de los corderos en los dinteles de la puerta, sino la sangre del Cordero, del Hijo de Dios, en la cruz del Calvario. El que come pan conmigo, dice el Señor, levantó contra mí su calcañar. Es el talón o el heel, ¿no? En inglés, que es la parte del pie que uno utiliza para aplastar algo con más fuerza. Cuando tú estás matando algo con el pie y lo apachurras a veces con la punta del pie, no quieres como smash it, no quieres como deshacerlo así y le das suavecito para matarlo. Pero cuando uno quiere zapatear algo, es con el talón, es donde descansa todo el cuerpo. Y entonces lo que está diciendo Jesús acá es que Judas está pretendiendo no dar cualquier golpe a Cristo, sino destruirlo, acabar con él, matarlo, poner fin, porque se ha venido gestando en Judas un odio contra Cristo. En este punto, después de 3 años y medio, Judas odia profundamente a Cristo. ¿Okay? Y no es que Dios puso ese odio ahí, como Dios lo había elegido para esta tarea desde antes de la fundación del mundo, sino que se gestó naturalmente en él, en su humanidad perversa y caída, y en su papel de malvado que nunca fue regenerado y que rechazó voluntariamente el ofrecimiento de la salvación y el evangelio. Judas recibió oportunidades genuinas para arrepentirse. El llamado de Cristo para Judas al apostolado fue uno, y el llamado de Cristo para Judas a la salvación fue otro. Y hubo enseñanzas en el ministerio de Jesús que le quedaban como anillo al dedo a Judas, que Judas cuando las escuchó debió de haberse convertido a través de esas enseñanzas. Como por ejemplo la enseñanza del mayordomo infiel en Lucas 16 del 1 al 13. Cuando Judas escuchó a Cristo oír esa enseñanza de aquel hombre que dice que era dejado encargado por su Señor y se iba lejos, pero el mayordomo infiel comenzaba a abusar de las demás personas de la casa y a golpearles y a derrochar los bienes del Señor, ahí Judas debió de haberse dado cuenta y debió de haber meditado que era un llamamiento a la conversión. ¿Y qué le parece la parábola del que estaba vestido indignamente en las bodas? Mateo 22, 11 al 14. Cuando Cristo predicó este mensaje, Judas también de haber dicho, yo no soy convertido, no estoy vestido dignamente para las bodas, yo debería de creer. Y Cristo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, del 19 al 34, hizo mucho énfasis en el peligro del amor al dinero. Le enseñó a los hombres, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Nadie puede servir a 2 señores, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque o amará a uno y menospreciará al otro. Y esas enseñanzas eran llamados genuinos para que Judas se convirtiera, y él las rechazó. Vamos a ver el segundo encabezado. Jesús aclara que uno de los 12 es el traidor. Jesús aclara que uno de los 12 es el traidor, y vamos a leer del verso 19 al 21. Verso 19 al 21.
Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Por eso le dije que dice, la razón de Cristo anticiparlo es para que sepan que yo soy. Todo esto se lo estoy diciendo con anticipación para que cuando pasen las cosas, ustedes sepan que yo soy. Aún la predicción de su traición daba fe y legalidad de sus credenciales de ser el Mesías, de ser Dios. Y ahora dice el Señor claramente y sin rodeos, Él y los 12, uno de vosotros me va a entregar. Jesús está yendo de lo general a lo específico. Primero dice, uno que come pan conmigo. Y alguien pudo haber dicho, quizás no se refiere a la cena de hoy, quizás se refiere a mucha gente que a lo largo de su ministerio ha comido pan con Él. Una vez comieron 4,000, otra vez comieron 5,000, otra vez se juntó con la familia de Lázaro a comer en su casa con sus hermanas y estaba ahí Simón el leproso. Pero no, ahora el Señor dice, va más allá de lo general y especifica diciendo, es uno de ustedes 12 el que me va a entregar. Y esto fue una declaración que nosotros la leemos fácilmente, pero imagínese el shock que tuvo que haber causado en el círculo más íntimo de allegados de Jesús, 12 hombres, y saber que era uno de los 12. Amén. Vamos a ver la sorpresa entonces que esto causa, la sorpresa de los apóstoles. La sorpresa de los apóstoles. Lea conmigo del 22. Juan 13, 22 al 25, hermanos. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Le hace la pregunta. Se miraban unos a otros. Esto fue demasiado chocante. ¿Cómo es posible dentro de nosotros mismos? No es alguien del círculo de afuera que va a traicionar al Señor. Cuando dijimos uno que come, pensamos que era uno de allá afuera quizás. Pero ahora está diciéndonos que es uno de nosotros. Jesús ya les había dicho cosas enigmáticas en el pasado a sus apóstoles. Por ejemplo, a Pedro le costó mucho entender por qué él tenía que ir a la cruz. Cada vez que Jesús hablaba de su sufrimiento, de subir a Jerusalén y de ser escupido y de morir y ser entregado en manos de pecadores, ellos no lo entendían. Había muchas cosas que Jesús les decía y que ellos después le tenían que preguntar en secreto, Señor, dinos qué quisiste decir con esto. Y esta declaración de su traición es misteriosa también, es difícil de comprender. Sus caras, yo me las imagino, sus rostros completamente desencajados, una de sus cejas quizás levantada comparada con la otra, en una expresión de sorpresa, la boca quizás hasta abierta como diciendo, no, uno de nosotros. Estaba entre ellos mismos el que iba a traicionar al Señor. Entonces el discípulo amado preguntó, Señor, ¿quién es? Este es Juan, ¿ok? Este es el apóstol Juan. Siempre habla a veces en tercera persona, cuando escribió el Evangelio y se refería a él, hablaba en tercera persona. Y está tan cerca del Señor que dice que está recostado en su pecho. Y el perfil de Juan es que cuando lo vemos transformado como apóstol escribiendo sus epístolas, las epístolas a Juan, Juan es un hombre bastante reservado y bastante callado, y él no iba a tomar la iniciativa de preguntarle al Señor quién era. Él tenía el privilegio de estar cerca y de preguntarle, pero él iba a tomar la iniciativa. Pero había otro ahí entre los 12 que no era callado, y ese era Pedro. Y Pedro le dice entonces a Juan que preguntara. Conociendo el carácter de Pedro, puedo imaginarme a Pedro indignadísimo, como diciendo, pregúntale quién es, porque ahorita vamos a ajustar a este apóstol.
ahorita le vamos a pasar las cuentas. Quizás hasta lo hubiera matado, ¿no? Porque sabemos cómo era Pedro. Cuando iban a arrestar al Señor, sacó su espada y le voló la oreja a uno de los que iban ahí en esa compañía de personas. Y entonces Jesús se dirige al traidor. Jesús se dirige al traidor, nuestro siguiente encabezado. Jesús se dirige al traidor. Verso 26 al 30, hermanos. Juan 13, 26 al 30. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Juan le había preguntado: Señor, ¿quién es? Y parece que el Señor en una voz suave le contesta: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Primero dijo uno que come conmigo, ¿no? A saber quién era entre tantos miles que comían con él. Luego dijo, el Señor es uno de ustedes 12. Pero ahora el Señor va y confronta directamente al traidor. Le habla directamente a él. Le está diciendo: tú eres. Pero los demás no se dan cuenta, ya lo vamos a ver. Y creo que hay una razón de por qué ellos no se dan cuenta. Pero en esta parte Jesús confronta directamente a Judas. Dice la historia, hermanos, que recibir el pan mojado del anfitrión en el siglo I significaba ser elegido para un honor especial. Y aquí hay dos cosas bien importantes. Estas líneas tiene dos enseñanzas bien hermosas. La primera es que Jesús, a pesar de que sabe que Judas lo va a traicionar, Jesús le muestra un acto de bondad a Judas. Lo elige para un honor especial. ¿Ok? Pero la segunda cosa, hermanos, es que le está haciendo el último llamado al arrepentimiento. Aquí Judas, en este nivel, todavía Judas podía arrepentirse. Todavía Judas podía decir: me has descubierto, soy yo, lo tengo todo planeado, pedir perdón. Tal vez Pedro lo iba a justiciar de todos modos, pero todavía no había llegado al punto de traicionar al Señor. Pero fíjese que él desaprovechó este último llamado al arrepentimiento. Lo dejó ir. El acto de honor con el que Jesús lo está honrando es rechazado por Judas. Y mire lo que sucede entonces. Dice: después de darle el bocado, Satanás entró en él. Y algún místico diría: pues ¿qué contenía el bocado, no? ¿Tenía una maldición o qué? Porque después de darle el bocado y él tomar el bocado, entonces Satanás entró en él. Y la realidad es que la explicación es la siguiente: cuando Jesús le da el bocado, le está diciendo, lo está llamando al arrepentimiento por última vez. Arrepiéntete. Judas toma el bocado exteriormente, por fuera él lo toma, pareciendo que está recibiendo el honor especial, diciendo gracias, pero por dentro él endurece su corazón y él sigue con su plan de entregar a Cristo. Esto no cambió la decisión que él ya había tomado. Él ya había tomado una decisión de entregar a Cristo, ya estaba pensando en el dinero, y entonces es que cuando él endurece su corazón, el diablo dice que toma prácticamente control de él. A partir de aquí no había vuelta atrás para Judas. Por eso es que Jesús, sabiendo esto, Jesús sabiendo que ya una vez que él rechaza el último ofrecimiento al arrepentimiento, endurece su corazón, que Cristo lo está llamando por última vez al arrepentimiento, por ese endurecimiento Satanás toma control de él, y entonces Cristo, sabiendo que Judas pasó la línea de no retorno, le dice lo siguiente: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Por qué? Porque Jesús sabe, Judas cruzó la línea de no arrepentirse, de no desistir en su plan maquiavélico de vender al Señor Jesús. Y entonces el Señor, ¿qué hace? El Señor lo deja ir.
lo entregó prácticamente, ¿no? Como dicen Romanos, que aquellos que conociendo a Dios no obedecieron a Dios, sino que se envanecieron, se hicieron necios en sus vanos razonamientos. Entonces dice que Dios los entregó a una vida inmunda, a las concupiscencias de sus deseos y de su carne. Y eso es prácticamente aquí lo que el Señor está haciendo. Una vez que cruza la línea, el Señor lo deja ir y lo suelta y lo manda entonces a hacer lo que vas a hacer. Hazlo más pronto, y esta expresión más pronto habla de que obviamente la hora del Señor había llegado, su hora era inminente. Por 3 años y medio había pasado diciendo mi hora no ha llegado, pero ahora su hora está a horas, valga la redundancia de distancia. Pero escucha este misterio, pero ninguno entendió por qué dijo esto. ¿Por qué? Si el Señor está diciéndole a Juan, al que yo le dé el bocado, él es. Y aquí está la explicación, hermano. La explicación es, hermano, que Judas no salta como el primer sospechoso. O sea, en la mente de los apóstoles, cuando él dice, uno de ustedes me va a entregar, es decir, uno de ustedes 12, Judas no salta a la mente de los demás como el principal sospechoso. Por eso es que ellos cuando el Señor lo manda entienden, bueno, Judas no es el principal sospechoso, seguramente le está mandando a comprar algo para la fiesta o darle dinero para los pobres. Y esto revela 2 verdades, esta situación. Número 1, de lo profesional que era Judas en su papel de hipócrita. O sea, era un profesional, porque a lo largo de 3 años y medio no había dado señales de que él era. No salta a la mente de ellos como el primero en ser el sospechoso. Y número 2, también saca a luz cómo Cristo, hermano, nunca le dio un trato diferente a Judas que a los demás. Porque si el Señor Jesús le hubiera dado un trato diferente, como de desprecio, como de orillarlo, como de tratarlo mal, como diciendo, ya sé lo que vas a hacer, malvado, voy a convertir pan, pero que no alcance para ti, o algo así. O sea, el Señor mostró entonces, hermano, que no hizo acepción de personas en su trato en Judas, a pesar de que sabía que lo iba a traicionar. Cuando hubo tomado el bocado, la última parte del verso dice, salió. No tenía nada más que hacer con Jesús. Se terminó el ministerio público de Judas con Jesús. Se fue. Sabía muy bien la rutina de Jesús. Él dice, ya está. No necesito más información. Me voy. Porque él sabía muy bien, de acuerdo a Juan 18:2, lo vamos a analizar ahí cuando lleguemos, que Jesús tenía esta costumbre, estar con sus discípulos en el aposento alto, salir, ir a meditar, ir a orar o ir a dar la vuelta con sus apóstoles a Getsemaní. Entonces sabía muy bien dónde lo encontraría. Él dijo, me voy, se fue a traer a esta turba de gente armada con palos para que lo vinieran a arrestar. Y la próxima vez que Jesús aparece en escena es cuando viene ya con esta gente para arrestar al Señor. Y ahora, hermanos, la siguiente parte la vamos a ver con el título, Cristo da un nuevo mandamiento al irse Judas. Cristo da un nuevo mandamiento al irse Judas. Verso 31 al 35. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cuando Judas se va, hermano, en el último verso, verso 31, Judas se va, el Señor se queda entonces ahora dándoles un nuevo mandamiento a sus verdaderos discípulos, los que no eran perfectos, pero eran verdaderos. Los que tenían fallas de carácter, si usted quiere, como Pedro todavía, pero que eran nacidos de nuevo, eran hijos de Dios. Y les da un discurso largo, prácticamente todo lo que resta de este capítulo y hasta el capítulo 16, todo el capítulo 16 completo,
El Señor pasa ahora hablando con estos 11 que sí eran sus discípulos. Y vamos a ver lo que les dijo. Les dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Lo que Cristo está diciendo es que a pesar de la traición de Judas, que ya estaba profetizada, hermanos, eso la Biblia no nos deja margen de duda en que la traición de Judas estaba profetizada. A pesar de eso, que era una nota sombría en esta reunión, el Padre y el Hijo serían glorificados. Es decir, no era el fin de todo, era el principio de todo. Por lo menos hay 5 cosas en las cuales la muerte de Cristo dio la gloria al Padre y la gloria al Hijo. Primero, la muerte de Cristo reveló el poder de Dios. Porque mientras Judas trató de aplastarlo con su calcañar, usado por el diablo detrás de todo esto, orquestando la destrucción de Judas, Dios con su poder lo levantó de entre los muertos. Entonces por eso el Padre y el Hijo son glorificados, aún en esta situación triste de la traición de Judas. Entonces, número 1, revela el poder de Dios. Número 2, la muerte de Cristo declara la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en la cruz, el Padre, hermanos, demandó el pago y castigo justos por la violación de su santa ley. Por eso es que la ira de Dios es derramada sobre el Hijo, porque Dios es justo. Y la única forma de justificar al culpable, es decir, a nosotros, era castigando al inocente. Por eso es que Cristo lleva nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras iniquidades en la cruz del Calvario. Entonces, la muerte de Cristo revela la justicia de Dios. Tercero, la muerte de Cristo revela la santidad de Dios. La santidad de Dios es que Dios odia, Dios aborrece el pecado. Mucha gente tiene problemas para entender el odio de Dios, la ira de Dios contra el pecado. La cruz de Cristo fue una muestra de ese odio, porque derramó su ira contra su Hijo. Cuarto, la muerte de Cristo en la cruz revela la fidelidad de Dios, porque Dios había prometido un Salvador y Dios fue fiel a esa promesa, dando ese Salvador en nuestro Señor Jesucristo. Y quinto, la muerte de Cristo es la más grande muestra de amor de Dios por los pecadores, porque dice que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio hasta el final. 5 cosas por lo menos, en las cuales vemos que a pesar de esta traición, en la muerte de Cristo, el Hijo y el Padre son glorificados. Y luego dice Cristo, un nuevo mandamiento os doy. Este mandamiento no es nuevo en el sentido de que nunca haya existido, porque el mandamiento del amor existe en la ley, amar a Dios, amar a tu prójimo, eso existe en la ley. ¿En qué sentido es nuevo? Es nuevo en el sentido de que ahora este mandamiento del amor es elevado en su parámetro porque Cristo lo encarna. Y entonces Cristo se presenta como el ejemplo supremo del amor y nos da ejemplo a nosotros para que nosotros entonces amemos como Él ama. Obviamente nunca lo vamos a lograr, pero esa es la meta. Entonces este mandamiento nuevo no es nuevo en el sentido de que el Señor dice, ámense unos a otros, y como eso nunca se hubiera dicho antes. No, sí ya se había dicho, pero nadie había encarnado este mandamiento al nivel que Cristo lo encarna. Ni Abraham amó de la manera que Cristo amó, ni David amó de la manera que Cristo amó, ni Moisés amó de la manera que Cristo amó. Entonces es en la manera en que Cristo amó al Padre y en la manera en que Cristo amó al prójimo que este mandamiento es nuevo para nosotros, y Él es el ejemplo, es el estándar, y por eso es nuevo, porque es muy difícil, hermanos, para nosotros como seres que todavía no hemos sido glorificados, que todavía estamos en este cuerpo, que todavía luchamos con pasiones, con concupiscencias, emociones, a veces amar a las personas a la manera en que el Señor nos manda hacerlo. El mandamiento es sencillo, que os améis unos a otros. ¿Qué es lo que nos hace cristianos, hermano? ¿Qué es lo que a nosotros nos identifica como cristianos? ¿El tipo de ropa? ¿El tipo de peinado que usamos? ¿El ponerle un magneto o un sticker a nuestro carro con un pescadito o con un versículo bíblico? ¿El usar tazas para tomar café que tengan una insignia cristiana o mandar a hacer playeras con insignias cristianas?
yo no creo que todo eso sea malo en sí mismo. Creo que esas cosas pueden ayudarnos a testificar a los demás del evangelio y a dar un mensaje cristiano. Pero realmente eso no es lo que a nosotros nos hace cristianos. Las verdaderas marcas de un cristiano son las actitudes internas en nosotros. Y la actitud principal de la que está hablando aquí Jesús es la actitud del amor a Dios y al prójimo. En pocas palabras, este nuevo mandamiento se puede reducir en una palabra: amor. Amor. Y lo que Cristo está diciendo es que los incrédulos no aman a Dios y se aman a sí mismos, y que nosotros los cristianos debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Esa es la diferencia que Cristo está marcando aquí entre los que son suyos y los que no son suyos. Los que no son míos no aman al Padre y se aman a sí mismos por sobre todas las cosas. Son hasta narcisistas, si usted quiere, egomaníacos. Pero los que son míos aman al Padre y aman a su prójimo. Y alguien dirá, pues es que cuesta, pastor. Yo soy testigo de eso, que cuesta. Pero ese es el estándar, esa es la regla. Ese es el camino hacia el cual nosotros debemos avanzar y caminar. D.A. Carson dice lo siguiente comentando este pasaje. Dice, el nuevo mandamiento es lo suficientemente simple como para que un niño lo memorice. Pero también al mismo tiempo es lo suficientemente profundo para que la mayoría de creyentes maduros nos avergoncemos por lo poco que lo entendemos y lo poco que lo practicamos. O sea, es bien sencillo de memorizar, hasta un niño de 3 años se lo puede aprender y memorizar, pero es muy difícil en su esencia de practicarlo y de vivirlo, y hace que aún los cristianos más maduros alguna vez nos sintamos avergonzados y reprendidos por Dios diciendo, wow, me falta. Jesús enseñó en el Sermón del Monte que la reconciliación es un requisito indispensable, la reconciliación con nuestro prójimo, para poder acercarnos a Dios. Cristo lo dijo, no te puedes acercar al Padre si estás enfurecido con tu hermano, si has llamado tonto a tu hermano, necio a tu hermano. La Biblia dice que el que no ama a su prójimo no conoce a Dios. Imagina qué declaración tan radical. Es una declaración radical. El que no dice ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo dice que ama a Dios a quien no ha visto? Y la implicación del versículo es que nos está diciendo que estamos mintiendo, que no conocemos a Dios. En esto conocerán que son mis discípulos. Ya vamos cerrando. Y fíjese lo que dice aquí Cristo. Fíjese esto. Lea conmigo ahí. En esto conocerán que son mis discípulos. Cristo le está dando con esta frase permiso y derecho al mundo de juzgarnos. ¿Ok? De juzgarnos. Cristo le dice al mundo, ¿ustedes quieren saber si esos que van a la iglesia verdaderamente son cristianos o no? Y si el mundo respondiera, sí, queremos saber, Cristo, ¿qué hacemos? Obsérvenlos para ver cómo se aman. Después de que ustedes los observen y vean cómo se aman, entonces ustedes pueden determinar si verdaderamente ellos son mis hijos o no. Cristo le está dando el permiso al mundo de juzgarnos, de pesarnos. Entonces, lo que prácticamente dice aquí es, si el mundo siempre nos ve en riñas, en envidias, en celos, en contenciones necias, en competencias entre nosotros, si usted se junta con incrédulos solamente para hablar en mal de la iglesia, de los hermanos, del pastor, entonces Cristo lo que le está diciendo es, en base a eso saca tus conclusiones, no son mis discípulos, porque dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Podemos ser, hermano, muy ortodoxos en doctrina y muy vigorosos en la proclamación de la verdad, pero hasta que no vean, hermano, los incrédulos que nosotros estamos esforzándonos por amarnos, no nos creerán. Y por último, Judas traiciona a Jesús y Pedro lo niega, verso 36 al 38. Judas traiciona a Jesús y Pedro lo niega. 36 al 38. Le dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió en forma de pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. La pregunta de Pedro es, Señor, ¿a dónde vas? Se niega a aceptar que no puede seguir al Señor, que ha llegado a un punto aquí donde no lo puede seguir. Y Pedro responde y pregunta, ¿por qué no te puedo seguir ahora?
Pedro se indigna ante la respuesta del Señor y se va al otro extremo y empieza a decir, no solo te seguiré. Los sinópticos en Mateo 26:33 dice, no solo te seguiré, sino que aunque los demás se escandalicen de ti, yo no lo haré y mi vida pondré por ti. Pedro es un hombre de extremos, siempre oscilando entre lo más positivo y lo más negativo. Le faltaba balance. Y el Señor le pregunta, ¿tu vida pondrás por mí? La declaración de Jesús es irónica, obviamente. Algunas veces en la Biblia encontramos declaraciones irónicas o de sarcasmo, ¿no? Como cuando Elías le dijo a los profetas de Baal, griten más, quizás está dormido, su Dios al que le estaban clamando. Porque realmente no es Pedro que va a poner su vida por Cristo, sino es Cristo que va a poner su vida por Pedro. Y por eso el Señor le dice, ¿tu vida pondrás por mí? No, yo la voy a poner por ti. No cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Más bien me negarás, le dice el Señor. ¿Y sabes cuándo me negarás? Hoy mismo, antes que amanezca, porque acuérdese que es de noche. Es de noche. Y entonces el Señor le dice, antes que cante el gallo iba a cantar por ahí, ¿qué? 4 o 5 de la mañana, dependiendo del gallo. Y el Señor le está diciendo, hoy mismo, en un lapso corto, ¿qué se imagina usted? ¿8 o 9 horas? ¿7, 8 horas? Me vas a negar, antes que amanezca me vas a negar. Pedro no vuelve a hablar en todo el discurso. Pedro aparece hasta el capítulo 18. El Señor le puso su estate quieto otra vez a Pedro. Se queda callado en toda la reunión. Fue una presunción necia de parte de Pedro. Vea la combinación, hermano, de cosas en la caída de Pedro, porque Pedro cae, no cae como Judas, porque Judas es un hijo del diablo, pero cae y peca como un hijo de Dios y el Señor lo restaura. Pero vea la combinación de cosas en la caída de Pedro, su presunción necia, bien intencionada pero arrebatada. La predicción de Cristo de que lo negaría, la petición de Satanás para zarandearlo, y a eso añádale que cuando están orando, el Señor le dice, oren y velen, y Pedro se duerme. Y esos 4 factores en combinación hicieron que cuando le dijeron, ¿tú lo conoces? No, yo jamás he visto a ese hombre. Entró en pánico. Y es una lección para nosotros también, hermanos. La diferencia entre la traición de Judas y la negación de Pedro, hermanos, es muy fácil, muy sencilla. Pedro era un hijo de Dios que falló y el Señor lo restauró. Y Judas era un hijo del diablo que rechazó el evangelio hasta el final y por eso fue condenado eternamente. Y con esto cierro. 7 lecciones entonces del trágico relato de la traición de Judas. Primera, Judas es el más claro ejemplo de la oportunidad perdida. Judas es el más claro ejemplo, hermanos. Estuvo con Cristo, ¿cuántos no hubieran querido ese privilegio? Y lo menospreció hasta el final. Segunda lección, Judas es la más grande ilustración del peligro de amar el dinero, porque fue por dinero que vendió al Señor. Bien dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Que la raíz de todos los males es el amor al dinero. A Judas le trajo el mal supremo, el infierno. Tercera lección, Judas fue la prueba viviente de la paciencia y amor de Cristo, llamándole amigo hasta el final, Mateo 26:50, cuando va a entregarlo y le dice, ¿qué buscas, amigo? ¿A quién buscas, amigo? Paciencia al extremo, en la Biblia se llama longanimidad, que quiere decir una paciencia al extremo. Por eso es que los ateos muchas veces pueden mirar al cielo y decir, Dios, te odio, y si existes, fulmíname con un rayo, y no cae un rayo. Dicen, ya ven, Dios no existe. Es paciencia al extremo, paciencia de parte de Dios. Cuarta lección, Judas es el más claro ejemplo de cómo el trigo y la cizaña crecen juntos por un tiempo. Cómo cabras y ovejas pueden estar en un solo redil, pero al final el destino eterno es diferente de cada uno de ellos. Quinta enseñanza, Judas es el más claro ejemplo de no dar fruto. Recibió todos los ingredientes para ser fructífero, todos los ingredientes, y sin embargo acabó siendo una rama que fue cortada y lanzada al fuego. Sexta enseñanza de la traición de Judas es que Judas es el ejemplo más grande de que el vender a Cristo es vender el alma al diablo. Alguien muy sabiamente dijo lo siguiente, en realidad por 30 monedas Judas no vendió a Cristo a la muerte. En realidad por 30 monedas Judas se vendió al infierno. Se vendió él mismo. Y última, hermanos, séptima enseñanza,
y con esto terminamos. Judas es un claro ejemplo, escuche, de que ni el mejor pastor, ni la mejor iglesia, ni los mejores sermones, ni los más grandes milagros pueden ayudar a una persona cuyo corazón es obstinado al mal hasta el final. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.